Pastor. Bien, hermanos, vamos a orar para empezar esta sesión de clase. Amado Dios, te damos primeramente toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos, Señor, nuevamente con tus siervos para poder, Señor, aprender tu palabra, Señor, comprender tu palabra, recibir mensajes, Señor, para poder dar consejo conforme a tu voluntad. Amado Dios, ayúdanos a que este curso primeramente nos ayude a nosotros y después podamos, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, dar consejos de parte tuya a tus hijos, Padre. Te doy gracias por permitirnos, Señor, llevar esta sesión de clase. Te glorificamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien, amados hermanos. Vamos a continuar entonces con el tema de consejería bíblica y hoy vamos a ver lo que es la función de la consejería, cuál es la función, el objetivo, qué es lo que busca la consejería, o qué se hace en consejería bíblica. Y eso lo vamos a ver con algunos conceptos de algunas palabras de consejería. Pero antes vamos a eh, repasar lo que habíamos visto la semana pasada. Esto... ¿Por qué es necesario el consejo? ¿Por qué es necesario aconsejar o aconsejarnos entre cristianos o tener consejos de cristianos? Porque, hermanos, aún estamos en proceso de cambio, estamos en un proceso de madurez espiritual. En ese sentido, aún nuestro espíritu no domina a plenitud a nuestra alma, ni tampoco nosotros estamos, pues, con todos los frutos con todo el fruto del Espíritu Santo, que es nuestra madurez. Entonces, aún tenemos batalla en nuestra alma, ¿no? Nuestra alma aún está en batalla con nuestro viejo hombre, con deseos carnales, con malos pensamientos. Todo eso ocurre en nuestra alma, ¿no? El alma tiene que ver con pensamientos, sentimientos y voluntad. Entonces, todo en nuestro proceso de madurez, lo que sufre es nuestra alma, sobre todo cuando nuestro viejo hombre o el viejo hombre está aflorando aún y no nuestra nueva naturaleza, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos nosotros bastante confusión, necesitamos consejo, tenemos opresión, angustia, todo eso se sufre cuando estamos enfocados en el viejo hombre. Entonces, por eso puse ese versículo acá de 1 Pedro 2:11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En el original, en realidad, esto dice que batallan a través del alma, por medio del alma. El alma es que lucha contra el alma es el campo de batalla, es la lucha entre el hombre espiritual y el hombre carnal, ¿no? O nuestro viejo hombre y el nuevo hombre, o el ser espiritual con nuestra parte humana. El alma es el campo de batalla. Ahí luchan nuestros pensamientos, ¿no? Por un lado va a haber pensamientos del espíritu, por otro lado van a estar los pensamientos de la carne, van a luchar sentimientos, por un lado van a estar los sentimientos que corresponden al fruto del Espíritu de Dios, la paz, el gozo, y eso de parte de nuestro espíritu, pero por otro lado también va a estar eh, sentimientos de parte de nuestra vieja naturaleza, ¿no? Temor, duda.
ansiedad, afán. Esos son sentimientos de nuestra vieja naturaleza. Ambos pensamientos y sentimientos luchan en el alma. Por eso, hermano, por eso es que nosotros necesitamos consejería, consejería bíblica, por esa lucha que tenemos, ¿no? Todos en realidad necesitamos consejería, desde el nuevo hasta los ministros. Los ministros, por eso es aconsejable que se haga es bueno tener una reunión de ministros siempre para que se apoyen mutuamente, para que estén aconsejándose, motivándose, exhortándose, animándose entre ministros. Cosa que es que un ministro no puede contar sus problemas a la iglesia, bueno. Entonces tiene que haber siempre una reunión, un consejo de ancianos. Bien, ya habíamos hablado de los concejales o de los consejeros. No es cosa pequeña ser un consejero, hermano. Es una cosa, una función de mucha responsabilidad. En Estados Unidos, los presidentes de Estados Unidos, los últimos, creo que sin contar con Obama, pero Bush es cristiano o su familia es cristiana o va a una iglesia cristiana. eh, Incluso el mismo, ¿cómo se llama este último presidente? No Obama, este, al que al que le balearon, que casi lo matan. ¿Cómo se llama este presidente? Trump. Trump, exacto. Todos ellos, antes de Bush también Clinton, creo, ellos tenían consejeros cristianos, ¿sabían? Pastores. Creo que de Bush ha tenido amistad con eh, eh, Braham, con el evangelista, y lo tenía como consejero. Trump ya ha tenido consejeros también de iglesias que oraban por él incluso, ¿no? En Estados Unidos toman muy en serio esto de consejería espiritual para líderes, para presidentes. Lo toman muy, muy en serio. Ellos entienden muy bien este tipo de consejería a líderes de la nación. Lamentablemente, ¿no? Eso no sucede en Venezuela. Lamentablemente en Venezuela se ha escuchado de que el presidente Maduro en vez de tener consejeros cristianos, tiene consejeros de, bueno, no sé, que practican más bien, que son del lado oscuro, ¿no? Que practican, no, no sé cómo decir, ocultistas. Esa sería la palabra. Entonces es muy importante. David tenía sus consejeros, ¿no? Ahí ya vimos la semana pasada a Abiatar, Joiada, Benaía, Agitofel. Eh, Moisés recibió el consejo de su suegro, ¿no? Para cambiar su proceder a ver, la consejería, hermano, bueno, no soy yo pastor en el sentido de oficio de pastor, no estoy oficiando. Eh, Entiendo que la carga del pastorado, eh, para que todos traigan sus problemas, ¿no? Para el pastor, aunque no sé si todos piden consejo.
pero se sugiere que la carga que viene sobre los pastores cuando le cuentan sus problemas, es mejor dividirlo como lo hizo Moisés con su liderazgo, ¿no? Trayendo las cargas pequeñas a los líderes y las cargas más importantes al pastor principal. Eso le aconsejó el suegro de Moisés a Moisés, porque Moisés estaba cargándose con toda la consejería del pueblo. Y si es que eso hace o hacemos nosotros como pastores, eh, esa carga que nos dejan, y no va a ser buena, livianas las cargas que dejan los ministros, los hermanos que dejan sobre las personas va a ser bien desgastador. Te va a desgastar muchísimo. Solo una carga que te dejan te va a desgastar mucho. Por eso no es aconsejable llevar solo las cargas. Aparte de eso es que nosotros no solucionamos el problema. O sea, nadie soluciona un problema de una persona en sí. O sea, se da la palabra de Dios, se da el consejo, pero quien toma la decisión de poner en práctica el consejo o no, es la persona misma. Y aparte, si no está la obra de Dios para solucionar ese problema, nosotros simplemente somos instrumentos, ¿no? Nosotros no somos, no vamos a tener que ocupar el lugar de Dios para solucionar problemas. Entonces, es recomendable, y eso recomiendan muchos pastores que enseñan consejería bíblica, es de que cada vez que alguien viene con una carga, después de terminar la consejería bíblica, soltar toda esa carga. Dar esa carga al Señor y no cargarlo nosotros. Porque tal como le dijo el suegro a Moisés, si es que llevas la carga del pueblo, desfallecerás, literalmente, hermano, literalmente. Por eso muchos pastores sufren de mucha depresión, no depresión, opresión, diría, eh, que más que opresión, más sobre todo eso, porque incluso se ha visto eh, anteriormente de algunos pastores que han tomado terribles decisiones estando en el ministerio, ¿no? Se ha escuchado de que algunos pastores ha sido tan carga la presión, tan fuerte la carga, que han decidido quitarse la vida, lamentablemente. Es real, hermano. Lo que digo es real. Ha habido noticias de muchos pastores que han tomado esa decisión. Porque, hermano, la carga de la iglesia, nosotros no podemos, o sea, seamos realistas. Eh, son cosas que el Señor lo tiene que hacer. Es que es importante dejar la carga, compartir la carga y luego dejar la carga, darle al Señor. Dejar la carga, ¿no? La Biblia dice que dejemos nuestras cargas al Señor. Entonces, nosotros no vamos a poder solucionar los problemas de las personas. Vamos a orar, vamos a darle la palabra, vamos a creer en el Señor y dejar la obra a Dios. Porque si no, tal como le dijo su suegro, Moisés desfallecerá. Y literalmente muchos pastores se agotan literalmente, a veces con la carga de la iglesia. Y yo me imagino, ¿no? Lo que la gente cuenta. Debe ser muy difícil para un pastor cargarse con los problemas aparte de que tiene de sus cercanos, imagínese de toda la iglesia, ¿no? Entonces es recomendable dividir la carga o si no, dejarlo al Señor. Vamos a empezar. Ah, la persona que recibe consejo tiene que, hablando ya de nosotros, los que recibimos consejo, tenemos que tener cuidado de los malos consejos, de los malos consejeros. Tenemos que saber distinguir cuando un consejo es correcto, cuando un consejo no es correcto.
tenemos que nosotros distinguir, hermanos, porque va a haber consejos que no van a ser correctos. Normalmente los malos consejos van a venir de gente. Nunca pide el consejo a gente que no conoce a Dios, ni tampoco a gente que es de menos nivel espiritual. Te van a dar malos consejos, ¿no? Malos consejos. Entonces, lo mejor es buscar consejo de personas que están muy bien en su relación con Dios, sobre todo líderes, ¿no? Los maestros, los líderes, pastores. Pero ten cuidado con los malos consejos, con los niños espirituales. Eso es lo que pasó con Roboam, ¿no? Roboam, en vez de hacer caso el consejo de los ancianos, hizo caso al consejo de los jóvenes y perdió el reino literalmente, hermano. Perdió el reino. Entonces, la experiencia también es importante para pedir consejo. Cuidado, habíamos visto también con cuidado de los consejos que nos apartan de la palabra de Dios, ¿no? Balaam provocó que las personas caigan en fornicación. Tengan cuidado con esos consejos que te llevan a hacer mal. Siempre, cuando un consejo va en contra de la escritura, siempre nos va a ir mal, en algún u otro momento. Quizás no en ese momento, pero en otro momento sí. Es mejor evitar hacer algo en contra de la palabra de Dios. Más. Entonces, hay gente que aconseja, hay gente que aconseja, si uno trae su problema, mira, el chico me abandonó, que ahora estoy embarazada, ¿qué hago? Algunos nos dicen, mira, ¿sabes qué? Yo conozco una persona, llama tal número, al instante te va a solucionar el problema. U otro, mira un clavo, saca otro clavo, anda, busca a otra persona y no, mucho cuidado con esos consejos. Entonces hay gente que te aconseja impíamente, ¿ah? Hay muchas personas, entre comillas, amigos o amigas, que, que tú puedes estar pidiendo el consejo y no sabes cómo es su corazón. También eso ya lo vimos. Ten cuidado a quién pides consejo. Hay gente que no conocemos sus corazones, hermanos. Puede ser tu amigo, tu amiga, entre comillas, pero detrás en su corazón está pensando mal, está pensando hacerte daño y puede estar aconsejándote y tú le vas a estar recibiendo como si fuera un buen consejo, entre comillas, pero detrás de ese consejo está está conspirando contra ti para que te vaya mal. Ellos son los que dan los malos consejos, ¿no? Porque no están buscando tu bien. Dice, mi amiga me ama porque me ha aconsejado incluso me ha dado el número de una persona donde puedo, tener, ¿cómo le dicen? Eh, este, ayuda para no tener el bebé, ¿no? Y me ha dado el número, me ha aconsejado, me ha dado una persona que me va a dar rebaja. Qué buena es mi amiga. No es buena. Te está dando un consejo que te va a llevar al mal. Igual un hombre, ¿no? Dice, mira, haz esto con tu amiga, haz esto con ella, lee esto, este, llévale a tal lugar, dale esto. Esos consejos, aunque parecen, entre comillas, buenos consejos al final, detrás de esa persona detrás de esa persona está queriendo tu mal. Y uno tiene que saber distinguir eso. ¿No? Por eso incluso David oraba eso, ¿no? Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, ¿no? Incluso en grupos se unen para hacernos caer a los cristianos. Esto ya lo vimos. Lo más importante es el consejo de Dios, ¿no? Jesús se llamará consejero. Pues si tú
buscas consejo de Dios y aplicas el consejo de Dios nunca falla. Siempre da en el blanco y siempre nos ayuda a salir del problema. A veces no será fácil, pero al final nos va a ayudar a salir del problema. El Espíritu Santo también es consejero, ¿no? Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo. Es, es mejor escuchar a Dios antes que, o sea, sin desmerecer el trabajo pastoral, pero siempre también es bueno escuchar a la voz de Dios, ¿no? ¿A quién pidió consejo el Señor? ¿Quién le enseñó camino? Obviamente que a nadie. Por eso dice, mi consejo permanecerá y se hará lo que yo quiero, dice el Señor. Por eso David también decía, bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Quién guiaba a David para tomar sus decisiones cada vez en su vida? Era el Espíritu de Dios. Siempre David buscaba dirección de Dios para cualquier decisión que debía tomar. Eso ya lo vimos. ¿Por qué el consejo de Dios es importante? Porque Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. Es que hay cosas, Dios conoce nuestro futuro y Él sabe cuál es el mejor camino. Mm, Muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanecerá, dice. Pues, cuán importante es conocer la palabra de Dios. A veces no necesitas mucho consejo, simplemente ver lo que dice la palabra de Dios. Simplemente viendo la palabra de Dios, a veces ya salimos de los problemas. Eh, Me estoy enamorando de mi secretaria, ¿no? Es muy buena persona, va también a la iglesia, eh, su esposo no es cristiano. Me parece que es la voluntad de Dios estar con ella. Así vienen los pensamientos, hermano, ¿no? Y, y dejamos abierto ese pensamiento, empezamos a hacerlo circular en la mente, ¿no? Abriendo puertas, ¿no? Si de repente su esposo es mala persona, se va, la abandona, y por ahí se va a estar haciendo la voluntad de Dios y entonces puedo tener oportunidad, ¿no? Ya abriste puertas, empiezas a trabajar conforme a esos pensamientos y empiezas a tomar decisiones, a cambiar de actitud, a cambiar de conducta con esa persona y algún momento cedemos y caemos. ¿Qué pasó? No hicimos caso a la palabra de Dios que dice, no codiciarás a la mujer ajena. Está casada, tiene su esposo, sea mundano, sea cristiano, está casada. O sea, no debemos ni permitir ese pensamiento. Está casada, simplemente no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Listo, ahí está la palabra de Dios, no necesito más consejo. Nada de que es la voluntad de Dios, se va a ir el esposo, yo creo que Dios me está abriendo puertas, me está dando una oportunidad. Ese es abrir la puerta al pecado. Entonces, a veces simplemente necesitamos conocer la palabra de Dios, porque el consejo de Jehová permanecerá. No darle vuelta ni en la mente ni en el corazón. Si entra al corazón, ya se hace más difícil la salida. Es mejor simplemente en la mente abandonar el pensamiento y alejarlo de nuestra mente por medio de la palabra.
Si le damos vuelta, hermanos, ay, eso para un casado, para un joven igual sucede, ¿no? Igual con una mujer. Hay excepciones a la regla, pero por lo general es mejor hacer caso la palabra de Dios. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria, ¿eh? Esto es buenazo, ¿no? Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Si sigues la palabra de Dios, vamos a terminar conforme a la voluntad de Dios, listos para ser llevados a la gran cena del Señor. No vamos a tropezar ni nos vamos a quedar dormidos. De nuestra parte, aquellos que pedimos consejo, también tenemos que eh, buscar seguridad en el consejo. Para buscar seguridad en el consejo, es mejor varias personas, obviamente, de madurez espiritual, ¿no? Cuando dice vejez o de edad, de experiencia sobre todo. Eso nos va a ayudar mucho. Los hombres pueden pedir consejo a ancianos. Las mujeres a ancianas o a mujeres maduras. En Timoteo dice las, las ancianas, dice, bueno, refiriéndose a las personas de edad, dice, enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos. Bueno, enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos. O sea, cuando lees eso, se infiere que el amor no es un sentimiento. El amor se enseña a amar, ¿no? Dice las mujeres ancianas, enseñen a las jóvenes a amar a su marido. O sea, el amor se enseña. No es de que, "Uy, yo no siento amor". Y a veces dicen, ¿no? Pero yo no siento nada por mi esposo ya pasó mucho tiempo, ya no siento nada. El amor no es un sentimiento. El amor es un mandamiento. La Biblia nos manda a amar incluso a nuestros enemigos. La Biblia les enseña a las ancianas dice, enseña que las ancianas enseñan a las jóvenes a amar a sus maridos e incluso se enseña cómo deben amar a sus maridos. No, pero yo no siento nada. No, no es sentimiento, es hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. El amor es acción. Pero ¿cómo bueno, ahí por ahí puede salir, ¿no? Pero ¿cómo voy a hacer algo sin sentirlo? Pues tienes que tener fe. También está la fe ahí. Hacer por obediencia y saber que Dios va a confirmar lo que estás haciendo, porque estás haciendo conforme a la voluntad de Dios. Y Dios va a poner sentimiento en tu decisión. Pero primero se toma la decisión. Donde no hay dirección sabia, el pueblo caerá. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Consecuencias de no oír el consejo. No, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Acá también esto es importante. No por la relación padre-hijo, incluso la relación pastor-oveja. Porque, hermanos, va a haber personas que te van a recibir el consejo, pero evita las personas que no te van a escuchar, las personas necias. O sea, va a haber personas que no merecen escuchar consejo. Dice la Biblia, no tires perla a los cerdos. Va a haber gente que no quiere escuchar consejo, no merece escuchar consejo. Y si le damos consejo, la Biblia dice, si aconsejas al necio, es como masticar cascajo. O sea, te vas a ganar pelea, discusión, pues no te va a escuchar, no pone su voluntad.
Entonces, no se puede dar consejo a personas que no quieren escuchar. No, va a ser, ir contra la pared. Si no quiere escuchar, ¿por qué no insistir? Dejarlo. El necio, dice, no, no reprendas al necio, dice, ¿no? En la Biblia, en Proverbio, dice, no reprendas al necio porque te pone ejemplos, bueno, no me acuerdo mucho los versículos, pero pone ejemplo de que nos va a causar más bien un mal en tratar de dar consejo a personas que no quieren consejo, que no quieren escuchar. Por eso la consejería se da si la persona quiere voluntariamente escuchar el consejo. Tiene que haber voluntad. Pues si no hay voluntad, no, no es recomendable. Otra cosa es, a esas personas se les dice las cosas claras una sola vez. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, más el que guarda la corrección recibirá honra. ¿No? El necio, ahí está, ¿ve? Menosprecia el consejo de su padre, más el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Por eso, incluso Dios mismo, cuando las personas ya no quieren escuchar la voz de Dios, Dios mismo dice, los dejaré en la dureza de su corazón, porque van a caminar en sus propios consejos. Ya cuando una persona decidió qué hacer, hermano, por más consejo que le den, ya tomó su decisión en su corazón. Hay personas así, van a pedir consejo, pero ya tomaron sus decisiones. Simplemente quieren escuchar a ver qué le decimos, pero ya tomó su decisión. Los jóvenes, sobre todo, ya toman su... Yo lo digo también por experiencia. Hay personas que ya tomaron su decisión. Entonces se les deja. Mira, el mismo Señor dice, los deja. Por eso algunos dicen, pero ¿por qué Dios permite la maldad? En Romanos dice, ¿no? Y Dios los dejó en sus corazones que hagan cosas incluso contra naturaleza. Es porque Dios los deja, los abandona para que ellos reciban retribución de sus propias obras. Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová, aborrecieron el consejo del Altísimo. Después van a decir, no, ¿por qué aborrecí el consejo? ¿Por qué mi corazón menospreció la reprensión? Ya, hasta ahí, eso vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver lo que es la función de la consejería. ¿Cuál, sobre todo, la consejería va a tener tres funciones. Según Primera de Corintios 14:3, el que profetiza, el que habla la palabra de Dios o el que aconseja, puede ser. Como dije, en el Antiguo Testamento, los consejeros eran consejeros de los líderes de las naciones, eran los profetas. Incluso había profetas de parte de Dios que aconsejaban no solo a los reyes de Israel, incluso a reyes extranjeros, ¿no? Y Dios les mandaba incluso a otros reyes a aconsejar. David fue consejero de varios, no, perdón, Daniel fue consejero de Nabucodonosor, Belsasar, Darío, ¿quién más? Ciro, ¿no? Por eso dice, Daniel estuvo hasta Ciro en Persia. Entonces aconsejaban a líderes que no eran parte de los reyes de Israel. Los profetas tenían esa función. Por eso cuando la Biblia habla de la don de profecía, el don de profecía tiene que ver con consejo, el don de consejo, dar la palabra de Dios. ¿Cuál es la función de la profecía? El propósito de una profecía de parte de Dios es para edificación, para exhortación y para consolación. Y esto también funciona para la consejería, porque en la consejería tú estás dando la palabra de Dios. Entonces, si vas a dar la palabra de Dios, tiene que ser para edificación, exhortación y consolación. Estos tres, no puede ser uno
uno tiene que distinguir en qué momento exhortar, en qué momento edificar y en qué momento consolar, ¿no? Tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo para saber en qué momento dar una exhortación, una consolación o a alguien que necesite edificación. La edificación tiene que ver con la enseñanza. Hay personas que necesitan consejo, no porque, eh, o sea, necesitan un consejo porque no saben ciertas habilidades, ¿no? A veces no nos enseñan habilidades comunicativas, de relaciones personales, no nos enseñan ciertas cosas, entonces no es tanto un problema de pecado, simplemente falta de enseñanza, necesitan edificación, eh, tener una estima baja, ¿no? Necesitan simplemente enseñanza, edificación. Entonces, la edificación tiene que ver con la enseñanza. La consejería también es enseñanza. Es que a veces no se ha malinterpretado la consejería. La consejería es enseñanza, es edificación, tiene que ver con discipulado. Todo discípulo siempre va a ser aconsejado por su maestro, siempre, porque el discípulo siempre va a querer ser edificado. Entonces el maestro también quiere edificar a su discípulo y siempre va a estar enseñando constantemente. Esa es parte de la consejería. Va a ser exhortado cuando está cayendo en error y va a ser consolado cuando cayó, porque está siendo entrenado. Mientras una persona está entrenando y no está todavía llegando a su meta, va a fracasar, va a caer. El Señor dice, es imposible que no haya tropiezos. Hay de aquel que ponga el tropiezo, pero va a haber tropiezo, porque estamos en crecimiento. No, sería muy bueno, ¿no? Que hay un hermano que ha llegado a la iglesia y nunca ha caído, ¿no? Que nunca ha tropezado, que nunca ha fallado. Sería excelente. Dios nos cuida a veces para que eso suceda y no caigamos. Pero en otros casos, muchos en el proceso de madurez, en el proceso de crecimiento espiritual, en ese proceso de discipulado, van a tropezar y van a necesitar tu consolación, como lo hacía el apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios es excelente para consolar y edificar a los hermanos que han caído. Pablo ahí da muy buenos consejos para dar consuelo a las personas que, que de alguna u otra manera han fallado y están siendo restaurados. Entonces, la consejería debe tener esas tres funciones, tres propósitos: edificar, exhortar y consolar. Palabras que se traducen como consejo en el Nuevo Testamento, pero en el original en realidad tiene varios significados. Son palabras polisémicas. Por ejemplo, icodomí o oikodomo, oikodome, como dicen algunos, ¿no? Eh, Esto tiene que ver con edificación, lo que vimos, ¿no? Entonces, dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En algunas partes de la Biblia esta palabra está traducido como con consejo. Entonces dice, ¿qué hay en vosotros, hermanos? Si os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Los dones espirituales también son para edificación, donde
sabiduría, don de ciencia, don de discernimiento de espíritus, son dones que van a ayudar al consejero. Por eso también es para edificación. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una consejería sin amor se vuelve fariseica. Ahí hay que tener mucho cuidado con qué motivación se está dando el amor. Si no hay edificación. Pablo, por eso es que no fue a Corinto. Él había prometido a los corintios ir a reprender al hermano que había caído. Le había enviado carta también con Tito diciendo tal fecha voy a estar por ahí, voy a llegar ahí a Corinto para reprender. Y de alguna manera Pablo, cuando está pronto a ir a Corinto, él decide no ir y más bien va a Macedonia a buscar a Tito. Y los hermanos empiezan a hablar en Corinto diciendo Pablo no cumple sus promesas, ¿no? Él por carta nos amenaza, es como por carta dice, se le ve muy duro, pero no vienen, ¿ves? La presencia es débil. Se burlaban del apóstol Pablo. Algunos, no todos, habían hablado así del apóstol Pablo, ¿no? Que él no cumple su, y él dice, no, mi sí es sí, mi no es no. Si en algún momento yo he sido negligente con ustedes, Corinto, le dice el apóstol Pablo, yo he sido negligente con ustedes, no es porque no quise cumplir mi promesa, no es porque no tengo la autoridad. Él dice, tengo la autoridad. Más bien yo no quise ir en este momento a vosotros, Corintios, porque en estos momentos no estoy dispuesto a ir porque o sea, Pablo sentía que su emoción, él estaba, aparte de indignado por la caída y lo que pasaba en Corinto, él dice, yo no quería ir a vosotros para no destruirlos, sino porque mi autoridad no es para destrucción, es para edificación. Si voy en este momento con estas emociones encontradas, enojo, tristeza, que es indignación, voy a herirlos. Entonces, él dice, no es porque fui negligente con vosotros, sino yo quise evitar usar mi autoridad, porque Dios no me da autoridad para destruir, sino para edificar, dice el apóstol Pablo. Entonces, él entendía que el consejo se da en amor. Él cuidó a los corintios, porque de enojado, estaba indignado el apóstol Pablo por todo lo que se hablaba. Incluso le decían que no era apóstol, que andaba en la carne, no, ese apóstol anda en la carne, es decir, en la carne, que no es judío verdadero, no soy judío, decía, soy. Si ellos son judíos, yo también soy judío. ¿Quién había llevado esas murmuraciones? Los fariseos, ¿no? Los cristianos judaizantes. Entonces Pablo sabía que la consejería, la amonestación se debe edificar en amor. Por eso os escribo estando ausente, para no usar severidad cuando esté presente. ¿Ve? Acá está. Conforme a la autoridad del Señor que me ha dado para edificación y no para destrucción. Entonces, él prefería, por ahora, mientras estaba con todas esas emociones, el apóstol Pablo prefería escribirles antes que ir y amonestarles directamente o con esa emoción que estaba en él, ¿no? Entonces él prefirió escribirles carta, esperar un momento, a esperar a Tito, que Tito les traiga la noticia de Corinto y después ir a Corinto. Y después cuando Pablo fue a Macedonia,
Tito llegó, lo encontró y Tito le dijo, los corintios están arrepentidos. Así es que ya pues el pecador se ha arrepentido. Entonces Pablo recibe consuelo de parte de Tito y él mismo dice que Dios me trajo consolación por medio de la noticia que trajo Tito. Entonces, una vez que yo ya estoy consolado, dice, yo también puedo consolar a otros, dice el apóstol Pablo. Entonces, es muy importante con qué emoción estamos dando el consejo, cómo está nuestro corazón. Otra palabra para consejo o que tiene que relación con consejería es la palabra mueo, mueu, así es, que significa enseñar. Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo he sido enseñado. Eso tiene que ver con entrenamiento. Pablo había sido entrenado o había aprendido a estar contento cualquiera que sea su situación. Él estaba contento si es que tenía abundancia, estaba contento si es que tenía necesidad. Por eso él dice, en todo he sido enseñado. O sea, sabía vivir humildemente, ah, no pedía comodidades, no era carga para la iglesia. Eh, Hoy en día, ah, hay algunos ministerios que Dios nos libre, ¿no? De caer en eso. Algunos ministerios que ponen incluso su tarifa para ir a ciertos lugares, ¿no? Le necesito para que haga una conferencia en tal lugar. ¿Cuál es su tarifa? Ah, no, mire, yo voy por esta cantidad, por menos no voy. Están transformando el ministerio en negocio. Está bien que el que predica el evangelio vive del evangelio, pero hay que saber vivir, como dice el Pablo, con humildad. Si en un lugar tiene la capacidad de darte comunidades, excelente, pero si no, hay que estar entrenado para todo. Pero bueno, otra palabra que tiene que ver con consejería es epanor, epanordosis, nordosis, que significa enderezar o corregir. En la consejería también se corrige. Toda la escritura es útil para enseñar o entrenar, discipular, para redarguir, ¿no? Para exponer, redarguir tiene que ver con exponer algo una conducta que uno no se está dando cuenta. Para corregir, enderezar una mala conducta, una mala decisión, para instruir en justicia. Esto también nos enseña cuáles son los propósitos de la consejería. O si estos los propósitos de la palabra de Dios, es lo mismo que los propósitos para la consejería. La consejería es para enseñar, la consejería es para redarguir, la consejería es para corregir, la consejería es para instruir en justicia. Porque instrumento básico de la consejería, aparte de la oración, es la palabra, ¿no? Entonces, por eso, si la palabra sirve para enseñar, redarguir, corregir e instruir, es lo mismo para la consejería. Otra palabra de consejería es paroxismos. Dice paroxismos. Paroxismos es en realidad, acá dice paroxismo. Eh, a ver, bueno, esto en griego, lo que pasa es que el griego hay dos formas. Hay un griego moderno
que ya se habla en Grecia hasta ahora. Está evolucionando en los últimos tiempos. Entonces, el griego por eso no se ha perdido la pronunciación. Pero hay un griego, el griego clásico, que sí se ha perdido la pronunciación. Entonces, hay algunos diccionarios griegos que traducen según el griego clásico, que simplemente hacen una transcripción de las letras, pero no es el sonido tal como debe sonar. Entonces, por eso acá dice paroxusmos. Pero desde el griego moderno, esto en realidad es paroxismos, ¿no? Lo que está acá, paroxismos. Entonces, por eso hay esas confusiones en la lectura del griego. Pero por eso hay también dos formas en las que algunos enseñan griego. Algunos enseñan griego desde el clásico y no están seguros de la pronunciación, simplemente enseñan gramática. Pero en la pronunciación van a tener sus falencias. Pero hay otro tipo de griego que usa la pronunciación moderna y la lectura se hace más fluida. Entonces, eso porque a veces acá, por ejemplo, acá dice epano, epanortosis, epanortosis, epanortosis. Nouseteo, nouseteo. Nouseteo significa exhortar o amonestar. Entonces, esta palabra también se relaciona con la consejería, que tiene que ver con exhortar y amonestar. Versículo donde se usa esta palabra, Hechos 20:30, dice, por tanto, velad acordándoos por 3 años, dice el apóstol Pablo, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Miren, hermanos, cómo era la forma de aconsejar del apóstol Pablo. Con lágrimas. ¿Quién aconseja con lágrimas hoy? Solo los padres. Solo los padres que aman a sus hijos realmente, que saben lo que es la vida, saben lo que es fallar ah, eh, en la vida. Los padres saben lo que se sufre cuando uno toma malas decisiones. Saben realmente el dolor que se sufre al desobedecer algunas direcciones, algunos consejos. ¿No? Y hay algunos casos en que los padres hasta con lágrimas hablan a sus hijos. Incluso de la impotencia, a veces hasta van a recurrir a la violencia, ¿no? En golpear a sus hijos, pero no porque los odian, no porque eh, están con rabia, con cólera, no. Es por la impotencia de tratar de prevenirles de un dolor grande y ve que no reciben, que no escuchan. Entonces, hay momentos que los padres hasta van a tener que botar lágrimas al tratar de aconsejar a una persona, sobre todo a sus hijos. Pero mira, eso lo hace Pablo, eso lo hacen los padres porque los padres aman a sus hijos y saben lo que puede suceder. Saben, ¿no? Cuando ven que el chico no le corresponde, no va a ser, no te trata bien. Ese chico no tiene buenas intenciones y los papás atinan a eso. Ese joven no tiene buenas intenciones. Ten cuidado. No, sí me ama, sí me ama. Los papás saben en la mirada, conocen en la mirada, conocen en la conducta de los jóvenes con qué intención están detrás de sus hijos. Y por eso los padres a veces, al ver la impotencia de que sus hijos no le oyen y ver que están yendo por un mal camino, hasta con lágrimas, le suplican de que no tomen esa decisión.
Pero lamentablemente algunos jóvenes prefieren el dolor antes que el consejo, ¿no? Ahora, imagínense ese amor de padre o madre por sus hijos eh, que tiene acá el apóstol Pablo por la iglesia, ¿no? Ese mismo amor de un padre, de una madre por sus hijos, lo está teniendo el apóstol Pablo por su iglesia, porque les amonestaba a los hermanos hasta con lágrimas a la iglesia. Eso es cuando alguien trabaja por la iglesia, los ha edificado, los ha enseñado la palabra de Dios, los está madurando y ven que en algún momento viene el lobo o, como dicen algunos, las malas doctrinas, tratando de jalar a quienes tú has edificado, a quienes tú estás levantando, a quienes tú estás protegiendo. Y en verdad, pues a veces también algunos pastores hasta con lágrimas van a amonestar a los discípulos, ¿no? Pero yo estoy seguro, vosotros, hermanos míos, vosotros ya estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Por eso le decía, hermano, la consejería no solamente debe ser desde el pastorado, porque si el pastor solo se carga con la consejería, como dice la palabra, va a desfallecer. Entonces, a veces, no a veces, que a veces, entre hermanos, nosotros tenemos que amonestarnos. Hermano, mira, lo que tú estás haciendo no está bien, ten cuidado. No estés haciendo tales cosas, no estés hablando de esa manera, no es correcto tu forma de vestir, no es correcta tu conducta, hermano, ten cuidado con tu boca, ten cuidado con tu corazón. Unos a otros también tenemos la capacidad para aconsejarnos. Pues claro, obviamente, por eso acá dice el apóstol Pablo, lleno de conocimiento, o sea, un hermano que está en la iglesia, pero oye la palabra de Dios, está lleno de conocimiento, estudia la palabra de Dios. Entonces, una persona así puede amonestar, exhortar a sus hermanos. No necesita tener cargo entre hermanos y de esa manera aliviamos al pastor. ¿Cuántos, cuántas tragedias evitarías si entre hermanos no llamáramos la atención? Entre hermanos maduros, obviamente, por eso ya estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Obviamente son maduros, como nosotros acá, ¿no? Por eso le decía, si tienen, si podemos, saber, plantear un problema y tratar de solucionarlo ahora. No os escribo esto a vosotros para avergonzaros, sino para amonestarlos como hijos amados. Pablo les llamaba la atención por la carta, ¿no? Cristo, dice el apóstol Pablo, es quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo. La amonestación es parte del discipulado, como decía. La consejería es parte del discipulado. El discipulado es totalmente voluntario, ¿no? Yo a quien discipulo amonesto, pero si una persona no se deja discipular, no se deja enseñar, entonces no es un discípulo, pues. Entonces a esa persona no puedes amonestarle, simplemente. O sea, puedes darle tu consejo, pero eh, tiene que tener un corazón enseñable, si no, pero en la relación de pastor oveja o aquel que tú discipulas, sí te va a recibir toda amonestación, toda corrección, toda enseñanza. Exhortar, ¿no? Exhortar y amonestar es parte de la consejería. La palabra de Dios more en abundancia. Solamente la persona que tiene abundancia de palabra
son aquellos que pueden enseñar y exhortar. Entonces, por eso es la importancia de los estudios en la palabra de Dios. Algunos dicen, ¿por qué tanto estudio? ¿Para qué tanto estudio? Simplemente el Espíritu de Dios me enseña suficiente. Ahí tengo la Biblia, yo no necesito estar aprendiendo, no necesito estar yendo a un seminario. ¿Para qué me enseñan palabra de hombre? Es pura letra, no hay nada del Espíritu. Pero la Biblia demanda que sobre todo el líder, tenga abundancia de palabra. Abundancia. Hoy, hermanos, en las redes sociales, sobre todo en TikTok, donde se hacen debates, incluso también en YouTube, hay gente, hermanos, que no son cristianos, son ateos y hijos del diablo, realmente, que buscan la destrucción de la iglesia, del cristianismo. Están muy preparados, muy preparados. Se ponen ahí a humillar a los cristianos que no tienen palabra de Dios. Entonces sube un hermanito con todo su celo de parte de Dios a reprenderlos, decirle pues que ateos desconsiderados, y los ateos muy preparados en las ciencias, obviamente seculares, e incluso, no sé si habrán sido cristianos, no sé, que saben la Biblia, y saben mucho de las ciencias bíblicas, saben historia bíblica, saben antropología bíblica, no les miento, saben patrística, porque yo he hablado con personas así, ateos, ocultistas, que saben historia de la iglesia, saben patrística, saben exégesis, saben hermenéutica, saben griego, saben hebreo, y son ateos ocultistas. Y confunden a los hermanos, humillan a los jóvenes, desacreditan la Biblia, blasfeman contra el Dios, contra el Espíritu Santo. Los hermanitos suben a tratar de defender por celo a la palabra de Dios, pero esos hombres los humillan por su conocimiento. Pero cuando ellos se enfrentan con alguien que también tiene abundancia de palabra, enseñado en buena doctrina, les hace su padre. Entonces, ahora en estos tiempos, hermanos, la misma situación te demanda abundancia de palabra y saber cortar a esas personas y detenerlos y de hablarles en su lenguaje y callarlos. Así como humillan a un hermanito, también pues desenmascararlos, que vean que son ignorantes también en la palabra de Dios. Entonces sí es importante la preparación, incluso para exhortarnos unos a otros, para hablarnos unos a otros, para aconsejarnos unos a otros. Se necesita mucha preparación, mucha preparación. El cristiano, como le dije, ¿no? La consejería es un puesto muy importante. Los líderes, los presidentes piden buenos consejeros. Y la Biblia dice que la iglesia somos reyes y sacerdotes en realidad. O sea, un hermano merece un buen consejo. Merece su buen consejo. Si es hijo de Dios, merece un consejo tal como lo que es un hijo de Dios, ¿no? Bien, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Solo a un hijo de Dios, solo un discípulo nacido de nuevo puede reconocer la valía de una exhortación de parte de un líder que le ama. Solo una persona nacida de nuevo con el Espíritu Santo puede dar valor a un consejo, ¿no? Pero hay personas también que no entienden esto
entienden este valor. Eh, y no son agradecidos con aquellos que los amonestan. También rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Bueno, obviamente. Esto también para los padres, ¿eh? A que alentéis a los de poco ánimo. Miren, ¿cuál es la función de la consejería? Amonestación, aliento a los de poco ánimo. O sea, hay personas que necesitan ser amonestadas, hay personas que necesitan ser exhortadas, pero hay personas que también necesitan aliento, no desánimo. Para eso uno tiene que tener sabiduría de Dios, discernimiento de parte de Dios. Por eso la consejería depende mucho del Espíritu de Dios, de la guía del Espíritu de Dios, de la oración del Señor. Hay personas que necesitan amonestación, que los llame la atención, como los ociosos. Pero hay personas, hermanos, que necesitan aliento, que están desanimados, que el enemigo los ha bajoneado, como dicen, ¿no? Necesitan ser animados, alentados, esforzados, hacerles esforzarse. Y no, pues, en la Biblia, en Jeremías, creo, hay una reprensión que hace Jeremías a los profetas. Le dice, ustedes al injusto le dieron fuerzas, al injusto le animaron, pero, y al justo, en vez de alentarle, más bien lo terminaron destruyendo. Así había profetas que no tenían discernimiento y cometían ese error. Bueno, los que fallan dicen no tengáis por enemigo, sino amonestarle como a un hermano, ¿no? Otra palabra que tiene que ver con consejería es la palabra paracaleo. Paracaleo puede ser traducido como consolar, exhortar, rogar también, ¿no? Tiene que ver con hablar con tipo de ruego, amonestar, animar también, ¿no? Por eso, esta palabra paracaleo se usa más para consejería. Eh, pero es que solamente paracaleo no es pues para consejería, como hemos visto, con la consejería demanda varias cosas, como hemos visto, ¿no? Entonces, algunos solamente toman esta palabra para definir consejería, pero no es la única palabra para consejería. Es la más general porque tiene varios significados como amonestar, animar, confortar, consolar, exhortar, exigir, rogar, orar incluso. Entonces, esta es la palabra que se usa más para definir consejería desde el original griego, pero como estamos viendo, hay varias palabras que necesitan estar dentro del concepto de consejería, porque si no, quedaría muy sesgada y que la palabra consejería demanda muchas otras cosas, ¿no? Demanda la enseñanza, demanda el ánimo, demanda el consuelo, demanda la exhortación. Son varias cosas. Entonces, no se puede tomar una sola palabra para definir consejería o para definir cuál es el propósito de la consejería. No se puede tomar una sola palabra, se tiene que tomar varias. Hay otra palabra que ya no le he podido tomar porque tiene que ver con la voluntad de Dios. Bulí se llama. Pero eso más se usa para hablar del consejo de Dios, ¿no? O los decretos de Dios. Para acá leo, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Exhortación.
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nuevamente dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, lo he escrito brevemente, amonestando, mira. Ahora ya no dice exhortando, sino que dice amonestando. Y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, tanto más en cuanto veis que aquel día se acerca. Acá también puede ser animando, ¿no? Porque para caleo también significa animar. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos, ¿no? También puede traducirse. O también puede usarse la palabra amonestar, ¿no? Incluso rogar, ¿no? Rogando, porque exhortando, animando, rogando. Hermano, estamos en los últimos tiempos, vamos a la iglesia. No te desanimes, anímate. Yo vengo, te paso la voz y vamos juntos, yo te acompaño. ¿No? Animando, exhortando, rogando, vamos. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por engaño del pecado. Entonces, la exhortarse con ánimo es importante. Si es que se deja al hermano ahí, bueno, hay que saber también, ¿no? Cuál es nuestra capacidad para poder jalar a un hermano o a animar a un hermano que se está desanimando, que está dejando de venir a la iglesia. No vaya a ser que no tengas la capacidad de animarlo y más bien te jala para caleo, sí, ¿no? Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues lo he escrito brevemente. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Esto está hablando de la conducta que deben tener los cristianos en la iglesia. Pablo le está dando consejos a Tito de cómo debe hablar a la iglesia y sobre todo con personas que están viviendo una vida desordenada, ¿no? Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, exhorta, le dice otra vez a Tito. En Tito y Timoteo hay consejos para el pastorado. ¿Ya? Tito y Timoteo básico para llevar un ministerio conforme a la voluntad de Dios y sobre todo para consejería. ¿No? Aparte de proverbios, ¿no? Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como nos ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, hablando como requisito de un obispo diácono. Tiene que ser retenedor, o sea, que memorice la palabra de Dios, que estudie la palabra de Dios, de la palabra fiel, ¿no? Sin cambio, sin modificar, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, incluso para apología, ¿no? Mira cómo se le demanda al ministro, ¿ve? Que sea retenedor de la palabra fiel, para que pueda, este es el propósito, ¿no? De la exhortación, del consejo, para que enseñe, exhorte con sana enseñanza. La exhortación demanda enseñanza, o sea, en la consejería sí o sí hay enseñanza, tiene que haber enseñanza y se tiene que convencer, obviamente, ¿no? Con la enseñanza convencer sus malas decisiones, sus pensamientos.
Caleo, continúa. Dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, dice, ¿no? Dice que prediques la palabra. Nuevamente, el propósito de la consejería está relacionado con el propósito de la palabra de Dios. Dice que prediques la palabra, que aconsejes con la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. Con la palabra, redarguye. Redarguir significa desenmascarar o exponer que hay personas que están haciendo algo y a veces ni no se o llegan a perder la noción de si lo que están haciendo bien, que está bien o está mal. Entonces necesitan ser redarguidos, hacerle ver que lo que están haciendo no está bien, porque de repente inconscientemente ya están haciendo algo y ya perdieron la noción si lo que están haciendo es bueno o malo. Pues necesitan ser expuestos. Eso significa redarguir. Reprender, exhortar con toda, mira la palabra importante en la consejería, paciencia. Las personas no van a cambiar de un día para otro, no en todos los casos. Puede haber algunos que sí tomen decisiones instantáneas, pero puede haber otros que no. Por eso dice, exhorta con toda paciencia, porque Pablo sabía que el cambio de personas no es sencillo, con toda paciencia y doctrina. Bueno, hay gente que en años recién recapacitan. Como dicen algunos otros, sentó cabeza. Pero después de que le pasan tantas cosas, recién sientan cabeza. Una hija aprende a ser, entiende a su madre cuando recién es madre. Cuando recién es madre, recién como que despierta de su sueño y entiende el dolor que ha tenido su mamá en algunos momentos cuando ha corregido. Recién entiende, porque ya tiene un hijo y entiende que su hijo también va a necesitar corrección, paciencia. Tim, 1 Timoteo 6:2. Los que tienen amos creyentes no lo tengan por menos, aunque sean hermanos, sino que sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. En este tiempo, la esclavitud romana era totalmente legal, ¿no? Tenía todos sus parámetros de cómo el esclavo debe servir a su amo y cómo debe tratar el amo a su esclavo. Entonces, había cierto grupo de hermanos amos, que se vuelven creyentes, ¿no? Y obviamente con el amor de Dios, el trato hacia los esclavos va a cambiar. Y algunos esclavos también se vuelven creyentes juntamente con sus amos y a veces se les pasa ya la confianza, ¿no? Con los amos y no los estaban tratando bien, tal como antes le trataban antes de ser creyente, ¿no? Pues ahora como es creyente y es más pasivo, ya no se enoja, ya no. Entonces los hermanos abusaban. Por eso Pablo le escribe de que los que tienen amos creyentes no los tengan por menos, porque eso ya son cristianos. O sea, como son cristianos, es mi hermano, ¿no? Entonces, mi chochera. Esto se puede aplicar en estos tiempos en la relación jefe-trabajador. Si hay un jefe que ya es cristiano y tú también eres cristiano, y no porque es cristiano le vamos a tratar de diferente manera como cuando no era cristiano, no. O sea, ya porque es cristiano, con mucha más razón, debe ser tratado con más respeto. Por eso dice, esto enseña y exhorta. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Entonces, acá nos muestra cómo debe ser la consejería a un hombre mayor.
como a un padre. Y a los jóvenes como nuestros hermanos menores. Si tienes que hablarle a un joven, y tú también eres joven, pero mayor que él, háblale como si fuera tu hermano. Obviamente que tú vas a querer lo mejor para tu hermano, ¿no? Entonces, háblale como. Y si hablas con un anciano y no es tu padre, dice, háblale. O si quieres corregirle a un anciano, hablarle a algún anciano, a una persona de edad, háblale como a tu padre, como si fuera tu papá. Con mucho respeto, con mucho cariño. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Bueno, dice, esta palabra exhorto también, como dije, puede ser ruego o exijo. Y es la misma palabra para caleo. Exhorto, pido, demando que se hagan rogativas y oraciones por todos los hombres. Eh, Segunda de Tesalonicenses 3:12 dice, a tales, para caleo, a los que ociosos, ¿no? Estaba hablando acá a los ociosos, dice, a tales hermanos mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Qué había pasado acá? De que algunos hermanos habían tomado muy en serio la predicación de la segunda venida de Cristo. Entonces habían dejado de trabajar y se estaban dedicando, dice, a meterse en lo ajeno, dice, ¿no? Como no tenían nada que hacer, se iban a visitar a un hermano, se iban a visitar a otro hermano, iban a comer en una hermana, iban a tomar desayuno en otra hermana y no trabajaban. Según ellos estaban viviendo los últimos tiempos y eh, habían dejado de trabajar. Por eso acá el apóstol Pablo les ordena a ellos que trabajen, que vayan a trabajar, que no estén yendo de casa en casa, ¿no? Sino que coman su propio pan, que trabajen. Para caleo también es alentar, como dije, ¿no? Es la misma palabra que se usa para exhortar, es lo mismo que se usa para alentar. Por tanto, alentaos, exhortaos los unos a los otros con estas palabras, hablando de la segunda venida del Señor. Por ello, hermanos, en medio de toda vuestra necesidad y aflicción, fuimos nosotros consolados. Mira, acá la misma palabra para caleo ya no se usa como exhortación, sino ahora se usa para consolación. Y es la misma palabra. Por eso es que esta palabra para caleo se usa más para definir consejería. Bueno, cuando quieren hablar de consejería, solamente usan esta palabra para caleo. No usan las otras palabras. Entonces solamente usan para caleo, porque ahí está casi todas las palabras: exhortación, amonestación, enseñanza, consolación. Consolaos de vosotros por medio de vuestra fe. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios, colaborador de nuestro Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Esta es la misma palabra para caleo. Otra palabra que también se relaciona con consejería es la palabra elenco. Elenco significa redarguir, reprender, amonestar, acusar, convencer, sobre todo, ¿no? Entonces, Tito 1:9 dice que nuevamente como requisito para el pastorado, y obviamente del consejero, es retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, como hemos dicho, ¿no? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer.
¿Ya? Mira, acá está la palabra convencer y acá está la palabra exhortar. Exhortar es paracaleo y convencer es elenco. Entonces, este también es el propósito de la consejería, es tratar de convencer a la persona para que cambie su conducta, ¿no? Convencer a los que contradicen. Hay personas que contradicen por ignorancia, hermanos, y necesitan ser convencidos, pero hay otros que contradicen por terquedad, esa es otra cosa. Acá está hablando aquellos que, hay algunas personas que contradicen por ignorancia, entonces ellos necesitan ser convencidos de que lo que están pensando no es lo correcto, cambiar su manera de pensar. El Señor dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor castiga, sí castiga, pero le duele el castigo, obviamente. A Dios le duele castigar. Dice, a mí me duele el castigo, dice en el Antiguo Testamento, pero castiga. No. Se duele del castigo, pero castiga, obviamente. Permite ciertas cosas para que reaccionemos. En Proverbios habla de castigar con vara a los hijos, ¿no? Al inicio. Dice, por un momento le darás dolor con el castigo, pero eso le puede librar del infierno, dice Proverbios, ¿no? Obviamente tampoco no ir al extremo de dañar exageradamente, ¿no? Hay formas como el Señor sí es sabio para castigar, ¿no? Am, Gracias a Dios por los castigos. Yo no sé si alguno está agradecido por los castigos que nos ha dado nuestra madre, nuestros padres, que en su tiempo nos disciplinaban, ¿no? Ahora yo estoy agradecido, pero en ese momento no. En ese momento me llenaba de cólera, me llenaba de enojo, de amargura, ¿no? Por el castigo que me daba. Parecía injusto, parecía que no era que no deberían castigarme, ¿no? Así es la juventud, así es la adolescencia. Pero ahora doy gracias a Dios por los castigos que me dieron. Si no fuera por eso, en el mundo, hermanos, porque yo he venido a Cristo ya estando joven, adulto. En el mundo, hermanos, mis papás nos exhortaban, me castigaban. Recuerdo que una vez mi hermano de jovencito, ¿no? Con un otro jovencito que vivía su vida muy perdida. Le habían invitado alcohol a mi hermano. Mi hermano tendría 12 años, creo, no me acuerdo. No me acuerdo, pero era un jovencito. Yo no supe nada de eso. De alguna manera, conversando con sus amigos del barrio, se habían animado a tomar en la mañana. Mi hermano entra, todo oliendo a alcohol. Mi papá sacó sus tres puntas y de lejos nomás escuchaba yo sus llantos, su llanto y sus gritos. Pero yo doy gracias a Dios, hermano, en ese tiempo, estoy hablando de los años 90. Ahora creo que es diferente, ¿no? Si haces así hoy en día a un niño, creo que el niño se va y se queja con el profesor. Pero yo doy gracias a Dios. En ese momento quizás me ha dolido, quizás me he llenado de cólera, pero ahora que ha pasado el tiempo, recién entiendo. Dios castiga, hermano. Permite ciertas cosas que nos pasen por nuestro bien. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él.
Ha habido momentos, hermano, que yo he tenido que dar gracias a Dios por ciertas cosas que me han pasado. Porque yo estaba yendo mal. Y si seguía en ese camino, probablemente hoy no estaría acá. Pero gracias a la reprensión de Dios, incluso al castigo de Dios, he recapacitado y he tomado ciertas decisiones que me han librado de terribles errores, terribles. Y la reprensión y la exhortación y el castigo de Dios no ha sido tan suave, hermano, ha sido durísimo. Me ha dolido hasta el alma. Por eso, yo digo siempre esto, es mejor que te discipline un pastor que te discipline el Señor. Si tu pastor te disciplina, hermano, es cosa suave. Te va a decir, mira, no cantes, no vas a enseñar. El Señor no te disciplina de esa manera, hermano. El Señor, cuando disciplina, realmente, cuando es disciplina de Dios, cuando es disciplina del Señor, hermano, es, eh, es bueno, pero duele muchísimo. Duele muchísimo. Te quita lo que uno es estado aferrado. La disciplina del Señor es real, hermano. Es real. Si es que Dios nos ama, nos disciplina. Si es que uno comete pecado, comete pecado y no le pasa nada, probablemente no es hijo de Dios. Pero si tú y yo nos estamos inclinando hacia el pecado y estamos ahí yendo, jugando con el pecado, tanteando con el pecado, por ahí, bueno, va a venir la jalada de oreja del Señor. Va a haber advertencia, primera advertencia, segunda advertencia, va a haber amonestación, no hacemos caso. En algún momento deslizamos, ahí el Señor va a permitir que te vengan ciertas cosas que nos va a doler realmente. Y en ese momento, cuando Dios te disciplina y tú sabes y yo sé que ha sido por mi culpa, que es por mi pecado, tengo que ser valiente y no desmayar en esa disciplina. Señor, acepto tu disciplina. Tengo yo la culpa, yo fallé, yo pequé, me advirtieron, me dijeron que no haga esto. Tu palabra decía que no haga esto, pero yo no hice caso, no escuché la reprensión, no escuché el consejo. Fui tras mi propia opinión, tras mis propios consejos, y esto me ha pasado por mi culpa. Acepto tu reprensión, acepto tu castigo, te doy gracias por lo que me has quitado y sigo adelante. Es lo mejor que podemos decir. Yo he tenido que decir así en, en dos ocasiones muy fuertes. He tenido que decirle, Señor, gracias por este castigo, pues lo merezco, ¿no? Y no desmayar, no decir, "Ah, ahora me voy al mundo, que ahora Dios me ha castigado, se ha alejado de mí". No, aceptar el castigo, aceptar la disciplina del Señor y seguir adelante, sin desmayar. Y darle gracias a Dios por lo que ha pasado. Pero cuando yo entiendo y acepto que es por un pecado mío, por mi desobediencia. Otra cosa, hermano, es cuando a uno le va mal por cuando el enemigo te ataca. Uno tiene que saber, entender. Uno sabe cuando lo que le está pasando es porque realmente fue su error y Dios te está disciplinando. Uno sabe, pero también uno sabe que cuando el enemigo está atacando, tiene que tener un discernimiento ahí para saber. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos, amonéstalos, exhórtalos, convéncelos, redarguye, ¿no? Desenmáscaro. Redarguir significa desenmascarar, evidenciar, poner en evidencia un error. Predica la palabra que inceda a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina.
A los que persisten en pecar, ¿no? Los que persisten, mira, acá dice Timoteo 5:20. Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. O sea, miren eh, la dureza, ¿no? Del apóstol Pablo para con aquellos que eh, están pecando deliberadamente y a vista y paciencia de los demás. ¿Qué va a pasar si no exhortas a estas personas? Si no los corriges. ¿Qué va a pasar con los demás? Que ven la conducta de estas personas y ven también que no se le está corrigiendo, que no se le está diciendo nada, se le está dejando, haciendo pasar por alto, no tienen disciplina, no se les corrige. Entonces, ¿qué va a pasar con los demás? Si a ellos no les corrigen, entonces, ¿qué a mí? Y se van a tomar de eso, ¿no? Si a ellos no le están disciplinando, entonces van a usar esto como oportunidad para pecar, pues. Entonces, por eso, si hay personas que están insistiendo en pecar en lo mismo, a vista y paciencia de los demás, dice, repréndelos delante de todos. O sea, en una predicación, en un culto, en un sermón, reprenderlos, decir que eso es incorrecto. Ah, no, que el pastor está hablando de mí, que en el público. Claro, pues va a tener que hablarlo, va a tener que corregir delante del público, porque eso dice la Biblia, ¿no? Delante de todos. Ah, el pastor me está hablando a mí. Sí, de repente he hecho un culto precisamente por su error, ¿no? Entonces sí, a veces va a ser necesario reprender incluso delante del público. Mas todas las cosas sean puestas en evidencia, esta es la misma palabra, elenco, ¿eh? Poner en evidencia, sacar a la luz, ¿no? Cuando uno reprende así, de esta manera, pues se pone en evidencia, ¿no? Que que esa conducta es incorrecta. No participéis, por eso dice, de las obras infructuosas de las tinieblas, sino sácalas a luz o repréndelas. No, no participes, repréndelo, sácalo a la luz. O sea, si ves que ah, una vez a mí, un hermano fue piedra de tropiezo, hermano, para mi vida. Y me hirió muchísimo. Era un líder de la iglesia. Y cuando terminaba el culto, a él le gustaba ver cosas indebidas. Yo iba a la iglesia como un joven nuevo, estaba aprendiendo, miraba a todos los hermanos con mucho respeto, pero era amigo de ahí de él y él eran más adultos, yo era todavía un jovencito y vi esta conducta en uno de esos líderes, hermano. Y todavía como dice, así delante de todo lo mostraba a los demás, mire. Y cuando le corregí, le dije, mira, hermano, eso está mal, lo que estás haciendo es incorrecto. Me dice, es que tú no sabes eso todavía porque eres jovencito. Nosotros ya somos adultos, podemos pasarlo eso. Eso le conté al pastor y parece que no hubiera pasado nada. Para mí eso fue terrible. Y eso me dañó muchísimo. ¿Cómo es posible que ese, entre comillas, líder esté actuando de esa manera, haciendo esas cosas y no sea reprendido, no sea puesto a luz? Yo como era nuevo, era jovencito, no tenía eh, no se me escuchaba mucho si yo decía algo, mi palabra no valía,
uno más del grupo de los miembros, así que no valía mi palabra. Le redarguí, le reprendí, pero pues, dice no participes en esas obras de las tinieblas. Reprendo. Bueno, pero de todas esas nos libre el Señor salir adelante. Todo esto, pero si profetiza, bueno, acá habla de la profecía, también ayuda a desenmascarar esas cosas escondidas de las tinieblas, ¿no? Por eso digo que para la consejería es muy importante el don del Espíritu Santo, para que nos ayude a, a saber cuándo una persona necesita consolar, cuándo necesita ser exhortada, cuándo necesita ser animada, cuándo necesita ser desenmascarada. Por eso dice que el Espíritu Santo nos convence. Es la misma palabra, elenco. Convencer, redarguir. En la palabra elenco significa redarguir de pecado. En la consejería también se expone el pecado, pero por medio del Espíritu de Dios, pues, ¿no? Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que por sus obras no sean elenco, reprendidas o expuestas. Pues hay personas que necesitan ser redarguidas. En el momento de la consejería, reprenderlo. Mira, hermano, lo que estás haciendo no es correcto. Eh, para los varones, hermanos, para los varones, nuestra debilidad es la vista. Eh, no solamente para los hermanos nuevos o para el mundo es terrible, el mundo cae en un pecado y queda preso y se va a lo más profundo del pecado. Eh, Esto también pasa en nosotros como cristianos. Entonces, el pecado nos toma en algún momento por alguna debilidad y si es que no decidimos darle el nombre a ese pecado como pecado, vamos a estar bebiendo de esos pecados y lo vamos a estar eh, tratando como que no es tan dañino como aparenta, ¿no? Entonces, hay una historia de un pastor que cuenta de que eh, su, una novia de un líder de jóvenes, de varones, había encontrado entre las cosas de su esposo, de su novio, eh, revistas pues de chicas, ¿no? Con poca ropa. Y esta mujer y su esposo era líder de jóvenes, ¿ah? Dirigía un grupo de varones. Y incluso cuando la chica le reclamó, porque a la mujer eso le ofende mucho, sobre todo a la esposa, le va a ofender mucho más. Un hombre no lo ve tanto así, pero una mujer sí. Entonces la mujer fue donde el pastor principal y le expuso a su esposo, ¿no? Le dijo, mira, él tiene esto. Incluso con la esposa le habían dicho, no, sí, está bien, hay que usarlo para nosotros, para nuestra intimidad, ya somos nosotros casados, etcétera. A ella no le gustaba, se sentía mal, por eso fue y pidió consejo. Cuando llegó al pastor y vino ella le contó, la esposa todavía es su esposo, ¿no? Y como su esposo le ha dicho, no, no tiene nada de malos, no somos casados, etcétera. La esposa
le cuenta al pastor y le dice, pastor, mira, él es un líder, él ama a Dios, ora, predica la palabra, pero he encontrado esto entre sus cosas y él me dice que hay que usarlo cuando estamos solos en la intimidad. Entonces el pastor se indignó. Le dijo, mire, hermano, ¿quiere que le diga la verdad? Su esposo no es un predicador, su esposo es un pornógrafo, le dijo. Así, con las palabras que se merece. Porque el pastor lo que tenía que hacer es sacar en evidencia. O sea, no tenía que maquillar la conducta de... Si es que el pastor le decía, uy, sí, hermana, qué pena, no hay que orar. No, eso le dañaba más a ella, incluso al hombre mismo. Entre hombres, hermano, a veces no es bueno ser muy suaves. Entre varones tenemos que decirnos a veces las cosas bien claras, porque nos pueden dañar, hermanos. Tú permites una de estas pequeñas cositas, va a carcomer tu alma, literalmente, hermano, carcome tu alma, destruye tu relación con tu pareja. Ya saben de qué estoy hablando, ¿no? De la pornografía. Destruye tu relación con tu pareja, con tu familia, tu ministerio. Carcome desde lo profundo de tu corazón. Entonces, es mejor exponerlas, sacarlas a la luz, que sea reprendida por el Señor, para que purifique nuestra vida y para que podamos ser restaurados y llevar el ministerio tal como el Señor nos demanda, ¿no? Ahí va a haber casos en que lo tienes que reprender solos, como dice, ¿no? Porque son cosas muy, de repente, muy vergonzosas para decirlo en público, ¿no? Entonces, a veces es mejor decirlo, dice, como dice, estando tú y él solo. Por eso, si es que no hace caso, ya pues, ¿no? Llamar a otra persona y reprenderlo. Pero hermano, eso la Biblia dice ni aún se nombre entre nosotros, entre la iglesia. Pero, hermanos, hay por ahí ciertas consejerías que se dan a algunos hombres muy recontra suavizantes, como paños tibios. Para estas cosas, hermanos, no necesitamos paños tibios. Para estas cosas necesitamos bastante dureza en ese caso, ¿no? Entonces, a mí me pasó eso, ¿no? El hermano se le dijo, no se reía, cuando más le decía, no, que no, tú eres joven, niño, no entiendes eso. Pero eso te daña. Entonces, esas cosas se tienen que poner en evidencia. Me parece la palabra elenco, ¿no? Convencerle que ese es un error, que es un pecado, que es dañino, redarguirle lo que está haciendo en oscuridad, ¿no? Reprenderle, sacar la luz, convencerle, poner en evidencia que eso es un error. Otra palabra es paramutheome, paramutheome. Bueno, como le digo acá, esto en griego es acá está traducido de la forma clásica. Es paramitheome, para mí, es mi, theome, que este está traducido de la forma clásica. Dice, muchos de los judíos habían venido a Marta para consolarlas. Esta palabra significa consolar, ¿no? Como hemos visto, es parte de la consejería, la consolación para el hermano que se arrepiente, obviamente, personas que no necesitan consolar. Si no hay arrepentimiento, no le merecen consolación. Claro, ¿de qué le vamos a consolar si no está dolido por su pecado, ¿no? Entonces los judíos que estaban en su casa con ella lo consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, bueno, la palabra consolar, ¿no? Ese es para animar también.
en la consejería. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Esta palabra es lo mismo. Consolar, alentar. Así que también sabéis que de qué modo como el Padre a sus hijos exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros, ¿no? Claro, ¿por qué Pablo usa esta palabra siempre, consolar? Es porque en el proceso, la iglesia siempre, en el proceso de madurez, la iglesia siempre sufría, ¿no? Sufría caídas. Y los hermanos pues iban donde Pablo, decían, mira que mi hijo ha caído en esto. Entonces, Pablo tenía que exhortar y si hay arrepentimiento, consolar. Bueno, ahí estaría todo por hoy. Amén, hermanos. Mañana les voy a pasar el link del examen. No lo he hecho todavía. Mañana se lo voy a estar pasando. Ya no nos va a dar más tiempo para tomar ahora el examen oral porque la idea era eso. Eh, Sobre todo, hermanos, es que en la consejería se va a dar problemas familiares, sobre todo. ¿Ya? Y bueno, yo solamente les dejaría como ya en el examen, creo que lo voy a poner eso, esas causas, esas como una casuística para que ustedes respondan cuál es el mejor consejo que deben dar, perdón, en casos de, por ejemplo, de problemas familiares. En algunos casos que les voy a estar poniendo va a ser problemas en adolescencia, cómo se debe, si se castiga o no se castiga a un adolescente, problemas, relaciones entre esposo, esposa, como con la palabra de Dios ustedes van a tener que responder, ¿no? Para esos casos que voy a estar poniendo ahí en la pregunta como examen. Ya no va a ser oral, voy a tener que hacerlo escrito por cuestión de tiempo. Entonces, eso va a ser mañana, se lo voy a estar enviando en la tarde, en la mañana voy a salir y me lo estarían entregando antes del viernes, por favor, ¿ya? Antes del viernes de la próxima semana, ya lo estarían entregando. Si pueden entregarlo antes, mucho mejor. Amén, hermanos. Los que no han resuelto el primer examen, por favor, resuélvanlo todavía. Ahí está todavía el link en el grupo de WhatsApp. Entren al grupo de WhatsApp y respondan el examen. Hay algunos que no tienen esa nota. Entonces, si es que no está su nota ahí, hermanos, no van a aprobar. Así es que busquen el enlace, den ese examen y porque una de sus calificaciones de su asistencia, pero si es que no han estado asistiendo continuamente a las clases y responden los exámenes, eso les va a subir su nota. Pero si no han estado bien en asistencia y no resuelven los exámenes, entonces imagínense. Bien, vamos a orar para despedirnos, hermanos. Nuevamente, mañana les estoy enviando en la tarde el link para este último examen y ya nos estaremos viendo entonces en otro curso, en otra oportunidad. Bien, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos eh, hablar tu palabra, Señor, ayudarnos unos a otros, Padre Dios, amado Dios, como siervos tuyos, como hijos tuyos, Señor. Tu palabra dice que nosotros tenemos que alentarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, motivarnos unos a otros, corregirnos, redarguirnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a poder que entre hermanos, Señor, nos animemos para salir adelante, para madurar con tu palabra, Señor. Te doy gracias por tus siervos, amado Dios, obra por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en todas nuestras debilidades. Protégenos, amado Dios, de cualquier tentación
Padre. Y si es que hemos, Señor, cedido y deslizado en algún problema, amado Dios, te pido que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos corrija, nos exhorta, nos consuele, nos anime, nos fortalezca para poder, Señor, ir purificando y santificándonos, fortaleciéndonos como iglesia y estar listos para tu venida, amado Dios. Nuevamente te doy la gloria y la honra, te alabo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos estaremos viendo entonces en otra oportunidad. Muchas bendiciones. Mañana en la tarde le estoy pasando su examen. Amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor, Shalom. y mis Bendiciones. hermanos en Cristo. Pastor. Bendiciones. Cuídense.